Ven, aquí por favor. Vamos poco a poco. A ver. Esto va bien. La cosa no voy a hacer muy corta porque eso, que vaya a pasar el padre Mariano. Mariano, ¿te vale así? Sí, genial. Vale, venga. Vamos con el último ponente de la tarde, no necesita ninguna presentación, pero bueno, él es Mariano Fernández Urresti, nacido en Cantabria, reside en Santillana del Mar, es historiador y ha escrito ya por más de 30 libros y 30 novelas, ensayos, van más de 30 ya, ¿no? No, 28. 28, pues mira. Publicados. Muy bien. Alguno más. Encabeza más, ¿no? Sí. Hoy viene a hablarnos de muerte y chamanismo en la prehistoria, tema que seguro es protagonista de su última novela, La pintora de bisontes rojos. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al Ayuntamiento de Pinseque la apuesta, se lo decía antes al alcalde, por la cultura, porque la cultura no repercute solamente en las mentes, también repercute en la economía de los pueblos. Y vuestra presencia aquí hace que también resulte rentable, por tanto, en Pinseque. Gracias, por tanto, al alcalde, al ayuntamiento, gracias por todo y por mucho más al Grupo SIPE, porque tiene la osadía de invitarme por segunda vez a estas jornadas. Yo me siento, se lo he dicho, en casa en Zaragoza, me gusta mucho esta tierra, por distintas razones, y desde luego gracias a todos vosotros por dejaros arrastrar en este viaje por el tiempo que os va a conducir hasta hace 16.000 años aproximadamente. Vamos a dejar que se cierre la cueva y que el último de los habitantes del clan paleolítico de Pinseque tome asiento. Y ahora que ya estamos, os comentaré, no, todavía no estamos, faltaba una última cazadora-recolectora. Bien, es en efecto esta una charla que gira en torno, pero no solo en torno, a mi última novela, La pintora de bisontes rojos. Hace 15 días tuvimos unas jornadas en Cantabria, en Torrelavega, organizadas por el ayuntamiento, pero bueno, bajo mi inspiración y así quedó, y tutela, en las que hablé sobre muerte y chamanismo en la prehistoria. Pero hoy no voy a hablar tanto de la muerte, aunque lo mencionaré tangencialmente, como de la parte relacionada con el chamanismo y sobre todo con Altamira. Es una charla diferente. No comparezco ante vosotros como prehistoriador, porque no lo soy. Soy licenciado en Historia, sí, soy historiador, sí, pero no prehistoriador. Por tanto, soy un intruso dentro del mundo científico de la prehistoria. Pero bueno, es el resultado de nada menos que 8 años de trabajo esta novela, con el asesoramiento de los 2 directores que en estos 8 años ha tenido el Centro de Investigación de Altamira. Pilar Fatás, la actual directora, tuvo la amabilidad de corregir el último borrador y publicar en la contraportada del libro una frase que asegura que la reconstrucción que he hecho de la vida cotidiana del Paleolítico es tan fidedigna que bien podría ser el notario que estuvo allí para dar cuenta de cómo vivía aquella gente, de manera que, aunque yo no soy prehistoriador, he intentado ser todo lo honesto que he podido para ofrecer al lector un lienzo sumamente verídico de cómo vivía aquella gente. Cuando publiqué esta novela, un lector me escribió diciéndome: hombre, este es un tema menor, ¿cómo es posible que tú te hayas dedicado a escribir sobre este asunto cuando has escrito sobre cátaros, sobre templarios, sobre Jesucristo, sobre sociedades secretas, es decir, sobre la búsqueda del conocimiento con C mayúscula? Este, consideraba él, es un tema menor. Y yo le dije que no, que antes, al contrario, esta es la novela más espiritual, más profundamente, intensamente espiritual de cuantas he escrito. ¿Y por qué? Porque este es el primer eslabón de una cadena de conocimiento que llega hasta nuestros días y que ha vehiculizado distintos grupos humanos a lo largo de la historia. Templarios, sí, cátaros también, sociedades secretas, esas que tanto me fascinan, también. Pero el primer eslabón, el primer chispazo, comienza aquí. Y es por eso que a muchas personas
les ha estremecido esta novela, les ha emocionado, porque sin quererlo yo, sin sospecharlo yo, probablemente se han sentido removidas en su interior por algo muy primigenio, algo muy propio de todos nosotros, porque están aquí nuestros orígenes. Antes de comenzar la charla, os diré que tal vez a lo largo de la misma advertiréis la presencia de algunos seres sentados a mis pies y la presencia de una mujer muy alta y pelirroja a mi espalda. No las veis aún, los iréis viendo a los que están a mis pies y a esa mujer con el transcurso de la charla. ¿Es una broma o no? Antes de comenzar a hablar del Paleolítico, dejadme que os refresque la memoria. Vamos a ver si acierto a hacerlo de una manera rápida. A comienzos del siglo XIX, este señor que ahí veis en la fotografía, Christian Jürgensen Thomsen, dividió la prehistoria, es decir, aquel periodo de la historia de la humanidad donde no hay testimonios escritos, en 3 periodos distintos: la Edad de Piedra, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Más tarde, en 1865, otro hombre, John Lubbock, dividió a su vez la Edad de Piedra en 2 periodos diferentes: el Paleolítico, es decir, la Edad de la Piedra tallada, y el Neolítico, la Edad de la Piedra pulida. Más tarde llegarían otras clasificaciones en las que no voy a descender: el Paleolítico, Mesolítico, antes de llegar al Neolítico. El Neolítico es el instante en el que la especie humana comienza a desarrollar una cultura bien distinta, que a mí me entusiasma. Es el momento en el que aparece la escritura, es el momento en el que comienza a fabricarse cerámica, es el momento en que comienza a cultivarse la tierra. Pero sigue sin haber documentos escritos hasta ese instante. Este es un poco el esquema. A su vez, la prehistoria se divide por parte de los prehistoriadores en un Paleolítico superior, es decir, el periodo que aproximadamente abarca desde hace 200.000 años hasta hace aproximadamente, 2 millones de años hasta hace 200.000 años, el Paleolítico medio desde hace 200.000 hasta hace 35 o 40.000 años, y el Paleolítico superior, que es en el que básicamente nos vamos a centrar, que abarcaría desde hace 45 o 35.000 años hasta hace 10-12.000 años, ¿vale? En el periodo del Paleolítico inferior es donde la especie animal humana, no sabe uno cómo decirlo, hay quien opina de una manera y hay quien opina de otra, en la península ibérica fue el Homo antecesor. Esta gente, bueno, ya que hemos hablado un poco de la cultura funeraria, tenían la costumbre de practicar el canibalismo. Hay diferentes opiniones a propósito de si era canibalismo ritual o canibalismo alimenticio. Al llegar a este punto, yo voy a hacer como Carlos. ¿Hay algún voluntario que quiera...? La persona que apellido comience por P, quiere subir y practicamos canibalismo alimenticio o ritual y luego ya salimos de dudas. No parece que genere el mismo entusiasmo. Hay una evolución en el trabajo de la piedra a lo largo de la prehistoria. Los personajes que acabo de mencionar, el Homo antecesor, por ejemplo, el habitante de Atapuerca, tenía una cultura mucho más tosca en cuanto al trabajo de la piedra. El primer bifaz que veis, la técnica del chopper, por ejemplo, son los primeros trabajos. Luego ya en el Paleolítico medio, donde aparece el Homo neanderthalensis, del que voy a mencionar alguna cosa ahora, la piedra comienza a ser mucho más trabajada, una mayor especialización, aparecen las herraderas, los raspadores, y ya en el Paleolítico superior hay verdaderas obras de arte. Es el momento en el que nos vamos a centrar, básicamente. Verdaderas obras de arte que probablemente, ahora que está tan de moda eso del apagón, nosotros seríamos incapaces de reproducir. Trabajos excelsos en piedra y excelsísimos en hueso. Trabajos extraordinarios. Trabajos que denotan una cultura que ya quisiéramos nosotros para nosotros mismos hoy en día. Perdón. Este es el de antes, ¿no? Sí. He tenido yo cariño a este señor. En el Paleolítico medio, como dije, el protagonista es el Homo neanderthalensis.
Su permanencia entre nosotros se prolongó también durante el Paleolítico Superior. Fueron los últimos estadios fríos de la glaciación de Bure y convive, su trabajo ya es mucho más especializado, pero llega a convivir con nuestros antepasados inmediatos, bueno, nosotros mismos en realidad, el Homo sapiens, el Cro-Magnon. Las dos especies conviven durante un tiempo. ¿Son dos especies diferentes o por el contrario no? Hoy los científicos nos aseguran que alrededor de un 1,5 o tal vez hasta un 5% de nuestro ADN tiene procedencia neandertal. De manera que hubo una mezcolanza entre las dos especies. ¿Por qué desaparecieron los neandertales? Es una de las grandes cuestiones que aún no se ha resuelto. Hay muchas propuestas. Cansancio genético, tal vez, falta de aclimatación a los cambios ambientales. Tal vez la lucha por la supervivencia hizo que se produjese una de las mayores matanzas que el género humano ha protagonizado y ha hecho muchas, o al menos la primera de ellas. En cualquiera de los casos, finalmente solo el Homo sapiens, el Cro-Magnon, prevaleció. Es, como he dicho, el periodo del Paleolítico Superior. Estamos hablando de antes de ayer, aproximadamente, para que os hagáis una idea, es decir, de hace 35 o 40.000 años hasta hace 10-12.000 años. Es a lo largo de ese periodo cuando se produce una sucesiva e interrumpida mejora de los trabajos en piedra y en hueso, que los prehistoriadores y los científicos subdividen a su vez en el chatelperroniense, el auriñaciense, el garretiense, el solutrense y finalmente el magdaleniense, que es en el instante en el que se desarrolla la novela La pintora de bisontes rojos y esa mujer alta comienza a manifestarse. Esa mujer alta de cabello rojo. Voy a hablar de chamanismo y voy a hablar del arte rupestre, básicamente, y después voy a hablar de Altamira. Y después voy a hablar de mí, brevemente, porque yo tengo poca importancia, pero bueno, algunas sí, porque escribí el libro, ¿no? Uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad por resolver es sin duda el arte prehistórico. Al contrario que, sin restar importancia, porque todo me parece fascinante, y además todos los compañeros que han hablado antes que yo lo han hecho a un nivel excelente y les felicito por ello, pero al contrario que los ovnis, al contrario que los fantasmas, al contrario que... Esto está ahí, permanece ahí y se expone su enigma a todo aquel que desea acercarse a él. El arte rupestre es, por tanto, para mí, uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad, enigmas históricos aún por resolver. El arte parietal paleolítico se extiende desde el sur de la península ibérica hasta los Urales, por hablar solamente de Europa, y lo hace a lo largo de 40.000 años. Es decir, si tenéis en cuenta, si recordáis que eso que tanta importancia le da a la gente, que se llama cristianismo, tiene nada más que 2.000 años, pues es una bagatela, es un grano de arena en una de las playas del Cantábrico en el que yo vivo. Es nada, comparativamente con las culturas que antes que el cristianismo de Marras se desarrolló. Coño, que hay vida y cultura antes del cristianismo, hombre. Actualmente se conocen alrededor de 350 yacimientos y son pocos eslabones para una cadena de conocimiento tan extensa en el tiempo y en el espacio. Sin duda debieron existir, y seguramente existan, pero están por descubrir, otras muchas cuevas, porque cuando se produjo la glaciación de las últimas estribaciones de la glaciación de Bure, hace 10-12.000 años, el nivel del agua se elevó aproximadamente 15 metros y muy probablemente anegó muchas cuevas de las zonas del norte de la península ibérica, de Francia, de Italia. No sabemos el significado del arte paleolítico, pero lo que sí es cierto es que cuando entramos en una de estas cuevas, sentimos que algo se remueve en nuestro interior, hasta el más lerdo. Hace 2 años yo explicaba aquí enigmas sobre el arte gótico y las catedrales y dije algo parecido porque considero que hay una similitud muy poderosa entre las cuevas y, por ejemplo, una catedral gótica. Dije lo mismo, hasta la persona más lerda, hasta la persona más pétrea, hasta la más insensible, comprende que está bajo el techo de algo excelso en una catedral gótica y bajo algo verdaderamente maravilloso y subyugante en una cueva
prehistórica con arte parietal. Henri Breuil, uno de los padres de la prehistoria, escribió en su momento un libro titulado 400 siglos de arte parietal y distinguía 6 grandes gigantes: Altamira, Lascaux, Niort, Les Trois Fers, en Francia también, Fondevon, en Francia, Les Convaliers, en Francia. Si hubiese vivido algo más, le habría dado tiempo a descubrir que había otros gigantes que fueron descubiertos poco después. Tito Bustillo en Asturias, Chauvet en Francia, Ruffignac con sus mamuts también en Francia. El 95% de estas grandes cuevas con arte parietal paleolítico están situadas en la zona franco-cantábrica. Yo voy a hablaros, os voy a resumir a grosso modo el contenido y las características principales de este arte antes de repasar algunas de las explicaciones que se han dado al mismo y finalmente centrarme en la que a mí me subyugó y en la que me inspiré para escribir La pintora de bisontes rojos. Lo primero que caracteriza al arte prehistórico es la representación de animales. Es esencialmente un arte animalista, representa un bestiario muy amplio, pero preferentemente con herbívoros de gran tamaño. Y aquí empieza la primera cosa realmente curiosa, porque este arte no evolucionó de lo esquemático a lo más perfecto, sino que lo esquemático y lo perfecto convivieron siempre, desde hace más de 30.000 años hasta hace 10-12.000. El caballo es, con diferencia, el animal más representado, junto con el bisonte. La figura del caballo aparece en todas las épocas y en todos los lugares. Y sin embargo no era el animal ni más cazado ni más consumido. Chauvet, en Francia, es un caso insólito por la rareza de sus representaciones y por el hecho de que el 63% de los animales representados son rinocerontes. También hay grandes felinos, mamuts, osos. Pero sin duda, como os he dicho, el caballo es el animal más representado, seguido del bisonte, las cabras, los mamuts, los uros. La segunda de las grandes características de este arte es la representación, y esto guarda relación, y detenedlo en vuestra memoria, conservarlo en la faltriquera de este viaje por el tiempo, para relacionarlo luego con cosas que he escuchado decir antes a Carlos, que me han parecido sumamente de interés. La segunda, digo, de las características es la representación de signos geométricos, de los que no tenemos ni pajolera idea de qué quieren decir ni qué significaban, y sin embargo su número es superior incluso al número de representaciones de animales. Su importancia simbólica debió ser extraordinaria. Debían tener un significado muy especial para el hombre paleolítico, pero como digo, pues a pesar de ser más abundantes incluso que los animales, pues no tenemos ni idea de cuál era su significado. Y la tercera de las características del arte paleolítico es la representación, en muy menor medida, de la figura humana, pero al contrario que los animales, que aparecen representados con un extraordinario grado de realismo, la figura humana aparece muy esquematizada y más propia de los momentos más cercanos a nosotros, es decir, casi ya de la época neolítica. En la escena del Pozo de Lascaux, por ejemplo, en Francia, encontramos una representación que es sumamente interesante y que generalmente, cuando yo digo lo que voy a decir, provoca cierta risa nerviosa. Porque tenemos a la izquierda a un personaje con cabeza de pájaro, el pene erecto. ¿Ves? Ese es el humor fácil de Telecinco. Un bastón también terminado en un pájaro, una suerte de pájaro, y un bisonte herido y medio eviscerado. Pero también hay otras representaciones, y estas sí que nos tienen que interesar sumamente, donde hay mezcla de hombre y animal. Por ejemplo, a la izquierda, la representación del hombre bisonte en una estancita del castillo, en Puente Viesgo, allí al lado de mi casa, y los hechiceros, por ejemplo, de Les Trois Fers, en Francia. Estas son las representaciones humanas. Pero la pregunta es, si eran capaces de representar con tal grado de perfección y excelencia a unos bisontes, ¿por qué no hicieron lo propio con la figura humana? Y
¿Por qué no aparece el marco natural en el que se desenvuelven los animales? No hay sol, no hay estrellas, ni siquiera hay una línea que represente el suelo, tampoco el fuego, ni las herramientas que antes he mencionado, ni las chozas, ni los árboles. ¿Qué hacen ahí todos esos bisontes flotando? Y luego están las manos de las que después hablaremos. ¿Y por qué no usaban cualquier pared para pintar? Pensad, luego os daré un paseo virtual por el interior de Altamira. Altamira es una cueva modesta en su dimensión, pero bueno, son 270 metros de profundidad. El castillo, por ejemplo, en Puente Viesgo es enorme y, sin embargo, hay muchos murales, muchos paneles donde no hay nada pintado y otros donde hay una saturación extraordinaria de figuras. ¿Por qué? A veces, incluso en los lugares más recónditos de la cueva, a veces en pozos profundos a donde para llegar había que reptar literalmente, allí se pintaba, y en otros lugares donde estaban de fácil acceso, incluso en la propia zona vestibular de la cueva donde se hacía la vida, la zona de habitación, allí no se pintaba. ¿Por qué? Hay lugares como el Salón Negro de Nió, o la Capilla de la Leona de Troissers, o el techo de Ruffignac, o las más de... hay unas 70, no sé si son 78 manos pintadas en Puente Viesgo, en el castillo. De esas, de las 70 y tantas, 40 están en el mismo panel. ¿Por qué? Si sobraba cueva. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasaba allí? ¿Y las técnicas? Las técnicas tampoco variaron a lo largo de miles de años. Siempre lo mismo, el grabado digital con el dedo, no digital de pantalla digital, en las superficies blandas, o la pintura con óxido de hierro para los rojos y carbón o dióxido de manganeso para los negros. Y los animales se representan sin atender a la escala, siempre de perfil. Podemos encontrar un caballo que es más grande que un mamut o un bisonte que es más pequeño que una cabra. Siempre de perfil, como he dicho, y como si flotasen. A veces completos, a veces incompletos, solo una cabeza, solo los cuartos traseros, solo los cuartos delanteros. Se conocen escenas de caza, se conocen enfrentamientos de, por ejemplo, los mamuts de Ruffignac. Hasta los años 80 del pasado siglo era muy difícil datar las pinturas porque se precisaba una gran cantidad de pigmento para el análisis y por tanto se deterioraban. Ahora ya hay mejores técnicas, aunque algunas son muy discutidas. Por ejemplo, la técnica del uranio torio, que ahora está retrotrayendo la datación de muchas de estas pinturas hasta situarnos en un momento muy anterior al que inicialmente se había dicho, hasta el extremo de que tendríamos que hablar o imaginar o pensar o aceptar, vaya usted a saber, que no fueron solo los sapiens, es decir, nosotros, los primeros pintores, sino que tal vez pudieron serlo los hombres de Neandertal. Pero hay quien discute esta opción. Yo ni la afirmo ni la niego. Digo que la datación actual pudiera invitarnos a pensar eso. Y no sería tampoco de extrañar si tenemos en cuenta, y un nuevo apunte de la muerte en este instante, si tenemos en cuenta que ya el hombre de Neandertal, así como el antecesor practicaba el canibalismo ritual, y en la cueva de la cima de los huesos en Atapuerca se han encontrado un montón de cadáveres que en su momento invitaron a imaginar que aquel depósito de huesos no era accidental, sino que se había hecho en aquella sima profunda por alguna razón mágica, vamos a decirlo así. El Neandertal ya enterraba a sus congéneres, bien en fosas, bien de una manera más simple, pero ya se han detectado, por ejemplo, aunque se discute si fue así o no, pero bueno, hay una escena muy poética en Sanidad 4, donde apareció un Neandertal de hace unos, creo que son 40.000 años o aproximadamente, con restos de lo que parecen flores, como si hubiese habido una ofrenda floral. Allí también se encontró en Sanidad los restos de un individuo que le faltaba un ojo, al que le faltaba un ojo y era manco, y parece ser que a pesar de sus lesiones había sobrevivido, lo que invita a pensar que existía un componente social de ayuda al prójimo dentro de las comunidades neandertales. Quienes hayáis leído El clan del oso cavernario de María Well
Evidentemente ya habréis identificado dónde se inspiró la autora para construir a su personaje del Mogur, aquel chamán tuerto y manco, que pertenecía al clan del oso cavernario, es decir, que era neandertal. En el Valle de los Neandertales en Madrid están los restos que se encontraron de la niña de Lozoya, que invitan a imaginar, por tanto, también un enterramiento, los huesos de la cueva de Sidrón en Asturias. Es decir, que si había un cierto componente social, es decir, que si aquella gente enterraba a sus muertos, bien pudieran tener el suficiente desarrollo espiritual y técnico para pintar. Es lo que proponen aquellos que retrotraen la pintura rupestre hasta esa época. ¿Qué ventajas nos ofrece este arte y este enigma? Que al contrario que el ovni, que cuando vas allí ya no está, que el fantasma que se muestra irritantemente evasivo y no hay quien le eche mano ni con cazamariposas, este enigma, que este es real y está ahí y no se mueve, ofrece una serie de ventajas para su estudio, pero también unos inconvenientes. Las ventajas, la que acabo de decir, no se ha movido de allí en miles de años. El enigma permanece allí, esa irritante interrogación está allí desde hace 20, 30.000 años, desafiando al resto de los congéneres que tenía o tendría en el futuro el autor de las pinturas. Es decir, puede estudiarse en función de parámetros físicos no modificados, algo que no permite ni el fenómeno ovni, ni los fantasmas, ni la puta madre que lo parió a todo esto, que a veces nos vuelve locos a todos. Esto está ahí y lo puedes estudiar en el mismo contexto en que fue diseñado, ignorando por completo, no obstante, para qué fue diseñado. La rabia es que el arte no habla por sí mismo. Tú puedes estar ante esos bisontes interrogándole una y otra vez qué queréis decir y no te van a decir nada, inicialmente al menos, salvo que tengas la ayuda de una mujer muy alta con el pelo rojo. Y además, las imágenes que conocemos son una ínfima parte, posiblemente, como dije antes, de las que tal vez hubo. Por otra parte, la superposición de las figuras en un panel una y otra vez puede interpretarse como algo sumamente accidental o casual, o tener un sentido que responda no a algo aleatorio, sino a una intencionalidad. Todo eso hace que varíe la interpretación que pudiéramos ofrecer. Por eso los prehistoriadores han acudido pues, a la comparación etnológica. Es decir, todavía hoy hay tribus, inuits, los aborígenes australianos, que pudieran vivir en un estadio de conocimiento y comportamiento similar al que pudieron haber tenido, pues, por ejemplo, los habitantes de Nió, de Trogafers o de alguna de estas cuevas, que siguen siendo cazadores y recolectores y que tal vez en algún caso practiquen el arte parietal. Pero también es sumamente arriesgado imaginar que la interpretación que pueda tener el inuit de hoy en día fuera la misma que pudieron tener hace 16.000 años, por ejemplo, cuando se pintaron los bisontes de Altamira, de los que vamos a hablar casi de inmediato. ¿Cuáles han sido las interpretaciones que se han querido dar a lo largo de estos años sobre este misterio real? Como he dicho, no el vuelo y el aleteo de una mariposa por la cabeza de cualquier libre pensador, no. Esto está ahí, nos desafía y no tenemos ni idea de qué quisieron decirse entre ellos o decirnos a nosotros. La primera de las explicaciones la aportó Gabriel de Mortillet, que es este señor que está en la fotografía. Él creía que era imposible que los prehistóricos hubieran tenido ideas religiosas, por decirlo de alguna manera. No les concedía esa facultad. Decía que eran pinturas puramente decorativas y que las realizaban en invierno porque este señor llegó a la conclusión de que el invierno era una estación de abundancia y de estabilidad. Pero claro, habría que preguntarse si el propósito era decorativo, porque las pinturas no se hacían en la zona de habitación exclusivamente. Es decir, la gente, los clanes, vivían en la zona vestibular, en la zona donde llegaba la luz del sol. Pues podríamos imaginar que lo razonable sería que adornaran aquellos lugares donde veían. Y sin embargo, como he dicho antes, hay pinturas hechas en lugares a donde no se llega sino reptando. La segunda de las grandes interpretaciones fue la que aportó Salomón Reinach, el totemismo. Él decía que cada clan tenía un tótem y que representaba en su cueva el tótem del clan. Pero claro, eso significaría que, por ejemplo, en Altamira solo debería haber habido
bisontes. Pero es que resulta que Altamira, antes de ser la cueva de los bisontes, fue la cueva de los caballos, porque lo que había era preferentemente caballos. Nos faltaría, debería de haber siempre la misma representación en la misma cueva y, obviamente, no es así. Henri Breuil fue el padre de la prehistoria y sentó cátedra con una interpretación que todavía hoy pues, se defiende con fervor. Tenía profesores en la facultad, en el año que tuve que hacer prehistoria, pues que se decantaban por esta posibilidad, la de la magia simpática o simpatética. La idea dice que existe una relación entre la imagen y el sujeto. Es decir, que mientras actúas pintando, estás actuando, entre comillas, sobre el sujeto, es decir, sobre el animal, favoreciendo, por tanto, su caza. Es la magia de la caza. Esto se convirtió en un dogma desde los años 50 del pasado siglo. El arte, por tanto, decía Breuil, era algo útil, algo práctico. ¿Por qué elegían las zonas más alejadas? Bueno, porque había un componente mágico en la pintura, porque lo importante no era el objeto pintado, es decir, la figura pintada, sino el acto de pintar. Mientras pintaban la cierva, mientras pintaban el uro, actuaban sobre él, decía Breuil, y por tanto favorecían la caza del animal. Claro que esto nos invitaría a imaginar que si era así, por ejemplo, en Altamira, en las excavaciones arqueológicas, yo os digo que bueno, pues, tuve la fortuna de ser asesorado con mucho cariño por José Antonio Las Heras, el anterior director de Altamira, y por Pilar Fatás, la actual, y ellos me corroboran que no han encontrado preferentemente huesos de bisonte durante las excavaciones de Altamira, que sería lo razonable si hay numerosos bisontes representados y si el propósito era simplemente actuar sobre ellos para cazarlos. Una interpretación mucho más compleja la ofreció inicialmente Max Rafael, un prehistoriador, y siguieron y abundaron en ella dos prehistoriadores más, Annette Lamire-Lempereur, que es esta mujer, y sobre todo también y especialmente André Lerroy-Gourhan. Para ellos, la cueva es muy importante, la cueva lo es todo, es decir, la disposición de las figuras responde a un plan decorativo concreto, no están dispuestas al azar. Llegaron a la conclusión, después de numerosos estudios que no vienen al caso comentar aquí, que existía una cierta dualidad, un binomio que hacía que el bisonte y el uro representasen el principio femenino, mientras que el caballo representa el principio masculino. Eso decía André Lerroy-Gourhan. Lamire Lempereur decía lo contrario, que el caballo representaba lo masculino y el bisonte lo femenino, y que existía un cierto componente sexual en el tipo de representaciones. Por ejemplo, los signos aquellos que son cerrados, es decir, las parrillas, los círculos representarían lo femenino, decían ellos, mientras que las flechas representarían, por ejemplo, el principio masculino. Pero es un poco, bueno, muy aceptada esta interpretación y evidentemente esta gente sabe mucho más que yo, que soy aquí un mindundi, simplemente un turista de lo insólito, un viajero por el tiempo, un novelista. En cualquiera de los casos, hay pinturas de hace más de 30.000 años, por no irnos a la interpretación de los neandertales, imaginemos Chauvet, y hay pinturas de hace 11.000 años, por ejemplo, Ojo de Guareña en Burgos. Es decir, miles de años haciendo lo mismo con las mismas técnicas. Miles de años haciendo lo mismo con las mismas técnicas en lugares tan apartados como casi la Algeciras de mi amigo Fede Padial y un lugar de los Urales de mi amigo, que no tengo ninguno, Frédéric Bolsoy. ¿Cómo se puede explicar tal cosa? ¿Cómo es posible que qué tipo de escuela proponía la realización de estos mismos enigmáticos dibujos, pinturas, a lo largo de miles de años y en lugares tan distintos? ¿Qué tipo de escuela? Hace poco, en la escóbula de la brújula, tuve la posibilidad de charlar con escobuleros, claro, pero con Dani Garrido, el responsable de las cuevas de prehistoria de Cantabria, y yo le decía, hombre, fíjate, imagínate que no fuese necesaria un aula para impartir clase, es decir, que no la enseñanza de esta disciplina tan singular no precisase un aula, es decir, no precisase un espacio físico, ni tampoco
un curso escolar, es decir, que no estuviese sometida ni al tiempo ni al espacio. ¿Dónde podría impartirse semejante instrucción? En un mundo ajeno al tiempo y al espacio. El mundo en el que vivían personajes como estos, que encontró Marco Polo durante su viaje, cuando llegó a Siberia. Personajes vestidos con pieles, que adornaban sus cabezas con cornamentas de ciervo, que entraban permanentemente, cuando lo deseaban o porque lo precisaba la comunidad, en estados alterados de conciencia, danzando al ritmo de tambores, y en ese estado alterado de conciencia realizaban sus profecías, visitaban el futuro, convocaban a sus animales espíritu, como sucede en mi novela. Estos eran los chamanes tungus. En todas las comunidades de cazadores-recolectores, los chamanes son la bisagra que une dos mundos. El mundo de los espíritus y el mundo de la gente, como digo en la pintura de bisontes rojos. Reciben el conocimiento con C mayúscula. Este es el primer eslabón de ese conocimiento que yo os dije al principio de esta charla. Este es el primer eslabón del conocimiento que después vehiculizaron y siguen haciéndolo hoy grupos humanos que no se presentan a las elecciones y que no precisan hacerlo, pero que disponen de la enseñanza originaria que comenzó aquí. Capaces de entrar en ese mundo diferente al que nos gustaría acceder a nosotros si tuviéramos el valor suficiente para hacerlo y para poder regresar después con vida de él. Mircea Eliade y Winston Labarre fueron los que anticiparon la interpretación chamánica del arte prehistórico, que es en la que yo me baso en mi novela. Aquellos brujos, hechiceros de Trois Fers, medio hombres, medio animales, responderían precisamente a esta interpretación. ¿Por qué? Porque el sistema neurológico humano no ha variado en absoluto, y si hoy somos capaces de estar en un estado alterado de conciencia, bien mediante una serie de ejercicios, bien mediante el consumo de determinadas sustancias alucinógenas, sucedía igual en aquella época. Lo mismo. El chamanismo es una constante en las sociedades de cazadores y de recolectores, como he comentado antes. A mí me decía José Antonio Las Heras, el director de Altamira, que si a nosotros, lo he dicho muchas veces, nos llevasen de pronto a hace 16.000 años a la cueva de Altamira, no desentonaríamos en modo alguno en lo neurológico ni en lo fisiológico. O dicho de otra manera, aquella gente era exactamente igual que nosotros y nosotros igual que ellos. Obviamente, ya lo he dicho antes, eran infinitamente mejores que nosotros en supervivencia y nosotros duraríamos 2 telediarios. Contando el de las 3 de la tarde, que ya fue, nos queda uno. Comenzáis a comprender a dónde voy a parar. Empezáis a visualizar a la mujer alta de pelo rojo que está a mi espalda. A veces los espíritus venían a los chamanes sin buscarlos y les jodían la vida, tal vez, como a los testigos de un incidente ovni, que después se burlan todos de ellos, o a toda esta gente, como a la mamá de Fede Padial, que la presencia de aquellos espíritus la fastidió su infancia en buena medida. A veces no buscas esto, pero te viene. El chamán le sucede lo mismo, pero en otras oportunidades es el chamán quien se propone a sí mismo el viaje, aislándose de la naturaleza, mediante la meditación, mediante el ayuno, mediante el consumo de belladona, de mandrágora, de beleño, para acceder a esos mundos intangibles, para conocer al animal espíritu, o mediante danzas hipnóticas, utilizando tambores, o las bramaderas que usaban los prehistóricos. Esto que nosotros creemos que es la realidad y que pensamos que al ser tangible y mensurable y pesable es lo real, no es nada más que la mitad de la evidencia, la mitad, o ni siquiera es la mitad de todo cuanto puede existir. Y aquí comienza el viaje del chamán. Y al escuchar antes a Carlos, cuando hablaba de las cosas que estaba viendo la gente con los ojos cerrados, luces, elementos casi geométricos, recordaba lo que dice Jean Clotés, un prehistoriador que ha estudiado mucho este asunto del chamanismo en el arte prehistórico
dice que el primero de los estadios de ese viaje chamánico implica para el viajero la percepción de elementos geométricos, puntos, zigzag, parrillas, líneas o curvas paralelas. Justo lo que en número superior, como dije antes, al de los animales aparece en muchas cuevas. En un segundo estadio, el chamán racionaliza esas visiones geométricas y les concede la naturaleza de objetos sagrados con un significado religioso. Ya más tarde se ve arrostrado por un túnel de luz a cuyos márgenes también aparecen puntos, elementos geométricos, pero va a parar con una fuerza irresistible hacia el final de aquel túnel de luz donde lo aguarda el animal espíritu, donde él mismo siente quién es realmente y donde comienza a volar con la libertad que no te concede la realidad ordinaria ni el cuerpo este pesado y que nos ha tocado a todos tener aquí mientras estamos. ¿Por qué en unos paneles tantas pinturas y por qué en otros ninguna? Porque la roca está viva, dice Jean Clotés. Y así leo yo, como he dicho, en la pintura de Bisontes Rojos. El universo del chamán está estratificado. Está el universo de los espíritus y de los animales espíritus y está el mundo de la gente. Pero hay zonas de la cueva donde apenas hay una membrana muy sutil que separa ambos mundos, dice Jean Clotés. Y es ahí donde el chamán pinta, porque es ahí donde la roca está viva, porque es allí donde puede traspasar de este mundo al otro. ¿Para qué lo hace? Para restablecer el equilibrio, como digo en la novela, porque los dos mundos están interrelacionados. Si se desequilibra el mundo de los espíritus, o lo hace el mundo de la gente, las cosas no les van a ir bien, especialmente inicialmente, sobre todo a la comunidad por cuya vida vela el chamán. No habrá caza, y si no hay caza, no hay carne, pero no hay grasa, pero no hay pieles para vestirse, pero tampoco hay huesos de animales a los cuales extraer el tuétano para poder alumbrarte. Tampoco hay huesos con los que puedas hacer esas excelsas agujas que hacían para coser ya en el Paleolítico Superior, ni tendones con los que fabricar cuerdas o hilos para coser las pieles que previamente has tenido que saber manipular para convertirlas en vestidos. De manera que la labor del chamán es extraordinariamente importante, tanto como que el mundo se desequilibraría si él no fuese capaz de viajar al otro mundo atravesando aquellas membranas sutiles que le proporcionaban las zonas concretas de las cuevas. Es por eso que aparece la figura del chamán representada en algunas cuevas, en las máscaras, por ejemplo, de la Galería Final de Altamira, lo que llamaban antes la cola de caballo, que realmente se llama Galería Final, no cola de caballo. Es la sala de los guardianes, para los que habéis leído la novela, o para todos los que la vais a leer inmediatamente en masa, después de esta maravillosa conferencia que os estoy regalando por 2 duros. Como veis, al final de la Galería de Altamira hay unas rocas con forma antropomorfa que el chamán acentuaba trabajando sobre ellas. Hay algunas peculiaridades del arte rupestre que se explicarían desde la perspectiva del chamanismo. Wow. Las imágenes parecen flotar. Están ahí. No hay, como dije antes, relación con el medio natural, ni montes, ni árboles, ni el sol, ni las estrellas. No se respetan las proporciones. Los mamús, como dije antes, pueden ser más pequeños que una cabra, un caballo más grande que un mamut. Todo resulta una suerte de diapositivas inconexas, tal vez producto de un viaje chamánico. Las imágenes son percibidas en trance, como si fueran, he dicho, una sucesión de imágenes surrealistas. Los signos son diferentes según valoremos unos u otros.
Los signos escaleriformes, el zigzag, las líneas onduladas serían una cosa, los claviformes, las flechas, los tectiformes serían otra distinta. Y luego las figuras medio humanas, por ejemplo, como he señalado antes en Les Trois Fers, la flecha indica dónde está en el panel grande la figura del hechicero vestido con un traje ritual, obviamente. Las manos no son, según esta interpretación de Jean Clotés, la firma de nadie, sino un ejercicio de penetración en el otro mundo, para lo cual se superponía la mano, el ocre, que se consideraba mágico, hasta el punto de que la mano aparentemente desaparecía dentro de ese mundo para penetrar en el otro. El arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, Dan Snow, después de estudiar numerosas manos, ha llegado a la conclusión de que el 75% de ellas son mujeres, a juzgar por su volumen, por la longitud de los dedos, y esto reforzaba un poco la tesis de mi novela que ahora os voy a comentar. Y hay también paleoantropólogas, por ejemplo, como Geneviève von Pessinger, autora de un libro titulado Los primeros signos, que después de estudiar numerosos signos y numerosas cuevas, ha descubierto o afirma la existencia de 32 signos geométricos que se repiten en todas las cuevas y a lo largo de más de 40.000 años. Eso no puede ser una casualidad, eso resulta algo intencionado, y si no hablamos de escritura, tal vez podemos al menos concedernos hablar de una forma de comunicación gráfica con, no sé si frases, no sé qué, como por ejemplo esta de la cueva de la Pasiega en Puente Viesgo. Y así llegamos a la última parte de esta charla, que hace referencia un poco más a Altamira y un poco más a la novela. Hace 13.000 años, la cueva de Altamira sufrió un derrumbe que selló su boca en toda su anchura. Este es el estado actual de la cueva, pero esa cueva tenía una boca de 15 metros de este a oeste, y el derrumbe, que no fue el primero, había habido otros, pero este fue decisivo. El derrumbe digamos que obturó la cueva hasta una profundidad de unos 7 metros aproximadamente. Esta es la situación actual. La cueva de Altamira, como he dicho, ahora os explicaré un poco más, tiene 270 metros de profundidad. La boca de la cueva tenía una altura de 3 metros en la parte más alta. Esta es la reconstrucción actual de la neocueva, que nos permite imaginar mucho mejor cómo era entonces la cueva y la vida en ella. Hacia el interior de la cueva había una zona vestibular de unos 30 metros aproximadamente. En esos 30 metros de profundidad, desde el exterior hacia adentro, era donde la gente hacía la vida, la comunidad que vivía allí, una veintena, treintena de personas, en el momento en el que se pinta la cueva. Bueno, se pinta, no es verdad, ya se había pintado, ahora os explicaré. Se pintan los bisontes, que conocemos más. A partir de ahí, de esos 30 metros primeros, comienza una leve inclinación en dirección sur-sureste. ¿Veis? Este es el plano de la cueva. A la izquierda, en la parte inferior, está el vestíbulo de la entrada, y unos 30 metros después, y hacia la izquierda, la sala de los polícromos. ¿De acuerdo? Pero la cueva prosigue, tiene la cola de caballo que ponen al final, que es la galería final, donde están las máscaras que antes os he enseñado. Los derrumbes que se han ido produciendo a lo largo del tiempo son las zonas marrones oscuras. Y la cueva de Altamira es famosa especialmente por la sala de los polícromos. Es una sala de 23 metros de largo por 10 metros de ancho, cuyo techo tiene una leve inclinación desde la entrada tenía 3 metros de altura e iba cayendo hasta tener poco más de medio metro hacia el fondo. Una grieta, bueno, este es digamos, un plano de ese techo de Altamira. Esa grieta, que luego la vamos a ver de otra manera, divide longitudinalmente, dejando el techo de la cueva, dejando dos partes. La parte inferior, vista en el techo, sería la más próxima a la zona de habitación, es decir, hacia la luz. La otra, donde están los bisontes más conocidos, es más oscura. Aquí, en la parte inferior, aunque no se ve bien, hay muchísimos caballos pintados, muchísimos,
Son pinturas del Solutrense de hace más de 30.000 años. Hay también una cabra, manos en negativo, signos y también algún bisonte. Por tanto, la cueva de Altamira fue inicialmente la cueva de los caballos. Pero claro, es conocida especialmente por el panel que he presentado en la parte de allá. Es decir, hay caballos de unos 80 centímetros de longitud, hay 4 uros, uno de 270 centímetros, semioculto bajo un bisonte. Hay 25 grandes figuras, una veintena de bisontes, que son los más populares, cuyas longitudes oscilan entre 125, es decir, 1,25 m y 1,70 m. La gran cierva, de 2 metros de longitud. Luego también hay signos claviformes, hay una enorme cabeza de caballo. ¿Cómo se pintó el gran techo? La historia es que hace 30 y tantos mil años algunos chamanes pintaron esa parte más próxima a la luz y desestimaron la más oscura, porque además estaba repleta de bultos provocados por la sedimentación de las calizas. Bultos colgantes de unos casi 30 centímetros que hacían que aquel panel, que aquel lienzo no pareciera el más apropiado para pintar, hasta que apareció la mujer que tengo a mi espalda. Y antes que ella su abuelo. Y aquello que eran bultos incómodos, alguien, un genio, probablemente uno de los genios más extraordinarios, y yo me emociono profundamente cuando digo esto porque así lo siento, de la historia del arte, descubrió que aquellos bultos podían imprimir vida a las representaciones que fuera capaz de pintar, haciendo que la musculatura de los bisontes se robusteciera con las calizas protuberantes, haciendo que esta es la recreación de la neocueva, haciendo que la incipiente preñez de la cierva se manifestase en el vientre abultado a propósito de una de esas protuberancias. Aquí estamos Cuando yo era niño y todos los que éramos niños en aquella época en la que todavía se podía visitar en masa, imprudentemente en masa, la cueva de Altamira, nos llevaban a todos a ver las pinturas. Yo he visto las pinturas de niño y luego he tenido la fortuna de verlas ya de adulto. Soy uno de esos pocos privilegiados que han podido estar allí 2 veces. Nos llevaban a todos a ver las cuevas y todos escuchábamos hablar de el pintor de Altamira. Y nunca me cuestioné que hubiera sido un hombre el pintor de Altamira. ¿Por qué no habría de serlo? De hecho, Giuseppe, un amigo prehistoriador e ilustrador, recreó a Dagda, uno de los personajes de mi novela, que en efecto era un chamán, que en efecto era un hombre y que en efecto pinta la cierva, según mi criterio. ¿Por qué no iba a ser un hombre? Pues no me paré a pensar que no fuese así, pero hace 8 años, no me digáis cómo ni de qué manera, la mujer que tengo a mi espalda, que cada vez la vais viendo cobrar forma, supongo que fue ella, porque de otro modo no lo entiendo, yo no soy un prehistoriador, como he dicho antes, me empezó a insinuar o susurrar al oído la posibilidad de que hubiera sido una mujer la pintora de Altamira, de los bisontes de Altamira, no de todos los polícromos de aquel techo. Y con esa idea bajo el brazo, subí a Altamira, digo subí porque nosotros vivimos en Santillana del Mar, es decir, al lado de la cueva, pero para llegar a Altamira hay que, en efecto, subir, porque está más alta. A hablar con José Antonio Las Heras, el director entonces, hace 8 años, del Museo de Altamira. Claro, imaginaos pues mi apuro, mi vergüenza, mi bochorno, mi rubor, al decirle, mira, vengo con la idea de escribir una novela en la que la protagonista va a ser una chamán y propongo que ella fue la que pintó, ella y no un hombre, la que pintó los bisontes de Altamira. Yo creí que aquel hombre se iba a reír de mí, pero para mi sorpresa no fue así. Me cogió la idea con mucho cariño, me orientó en todas las lecturas posibles. En fin, fue el hombre que dio vida en gran medida a lo que después resultó ser la novela esta que vais a comprar en masa inmediatamente, hasta agotar la edición en nada, en un suspiro. Y entonces comprendí que yo no iba tan errado, porque me empezó a hablar y luego ya 8 años después, porque esta broma ha durado 8 años. 8 años después, José Antonio Las Heras falleció en un accidente de tráfico. 8 años después regresé a Altamira, ya con el manuscrito bajo el brazo, para hablar con Pilar Fatás, la actual directora,
con igual bochorno y igual rubor, le conté mi historia y le dije, por favor, ¿podría leer este tocho, que es un arma arrojadiza más que un libro? Para ver si he cometido muchos errores respecto a lo que me dijo José Antonio Las Heras. Pilar apenas lo corrigió, dijo que desde el punto de vista de la recreación histórica era impecable, pero me dijo que no iba yo descaminado porque hay un movimiento dentro de la prehistoria y de la arqueología, Past Woman, donde tratan las hombres, pero sobre todo y especialmente arqueólogas y prehistoriadoras, de reivindicar la figura de la mujer en el pasado, y en concreto en este caso en la prehistoria, y que también opinan como yo, que pudieron ser chamanes, mujeres, las que pudieron pintar, no sé si todas, pero sí muchas, no sé cuántas, pinturas rupestres. Y surgió la niña que recreó un día en Facebook, abrí Facebook, y Giuseppe, que no me había dicho nada, os recomiendo la página web que tiene Giuseppe y su mujer, Lorena, viajesalaprehistoria.com, no me había dicho nada y él había pintado por su cuenta a Aya, la protagonista de mi novela, que comienza siendo una niña y acaba siendo una mujer, obviamente. Había recreado a Aya. La impresión que me causó a mí de pronto ver a esta niña que yo había visto, porque es que se parece una barbaridad a lo que yo había imaginado, y él, que vive en Alicante, había hecho una reconstrucción del rostro de la niña, pues sin habernos puesto en contacto en modo alguno, me causó una profunda emoción. Aya es una de las dos mujeres protagonistas de esta historia, porque ahora os explico. ¿Cómo se pintó Altamira? La pintora, voy a hablar en femenino, la pintora se situó en el inicio, en el zaguán de entrada a ese buche de piedra que es la sala de los polícromos, se situó de espaldas, dejando a su espalda la zona de vestíbulo, donde vivía la gente. Es decir, miró hacia el fondo y comenzó a imaginar todo esto de tal suerte que pudieras entrar y desde allí ver todo ese techo maravilloso. Empleó lámparas para alumbrarse, posiblemente de barro, y usó combustible que era el tuétano de los huesos y una mezcla como mecha vegetal. Ese combustible no provoca ni humo ni olor. La pintora, como he dicho, se situó de espaldas a la entrada y así empezó a trabajar de pie, 3 metros de altura. Pero a medida que fue avanzando, tuvo que agacharse, de rodillas, y finalmente, tumbada en el suelo, hizo algunos de los bisontes grandes, que en un ejercicio de perspectiva de tal maravilla que no os podéis hacer idea de lo difícil que es pintar eso en aquellas condiciones. Debía de ser una mujer alta, por eso lo he dicho, para tener la envergadura suficiente de brazo para poder pintar tirada en el suelo realmente, y empleó 3 técnicas, las de toda la vida, las mismas, las de hace 40.000 años, lo de siempre. Primero, el buril, grabar, trazos discontinuos. En algunas zonas, rayas paralelas, dejando a veces un surco entre las 2 rayas. Se detenía en las cabezas, las encajaba con frecuencia en las grietas naturales, grabó los ojos sobre todo, marcando las pupilas, el contorno de los cuernos sobre todo, el hocico, como veis ahí, la barba del bisonte. Ese es el primer estadio, el primer momento del hechizo, porque era un hechizo y no otra cosa lo que estaba haciendo. Luego llegaba el carbón, empastado sobre la piedra húmeda, y demuestra una destreza que te mueres. En un único trazo, no rectifica, pinta con el carbón, el negro, siempre en el sentido como si acariciase el lomo, la piel del bisonte, nunca a contrapelo. No hay arrepentimientos, un único trazo. Es la hostia. Es la hostia. No se ha visto cosa semejante ni se verá. Y luego llegaba el ocre, el rojo, la sangre de tierra, que digo yo en la novela, mientras que el carbón es el fuego muerto. En ocasiones lo aplicaba directamente con un bloque de óxido de hierro, como una loca. Otras veces lo mezclaba con agua, que fue el aglutinante que utilizó básicamente. En la cola y en las patas aplicaba el color de un solo trazo,
entre las líneas negras. En otras partes aplicaba el color con las manos o con una gamuza. Los bisontes se superponen a otros animales, como he dicho antes, en un exorcismo increíble. Pero la cueva se hundió. Había permanecido olvidada aquella cueva desde hace 13.000 años hasta que un laparcero, Modesto Cubillas, encontró la cueva en torno a 1875-76 de una manera accidental, jugó un papel importante y ahora vais a empezar a ver a los seres que están a mis pies, un perro. Dio cuenta del hallazgo a un abogado llamado Marcelino Sáenz de Sautuola. Esta es la entrada de la casa de Marcelino Sáenz de Sautuola en Puente San Miguel. Y le explicó que había encontrado aquella cueva. Marcelino Sáenz de Sautuola hizo una primera exploración, encontró algunas cosas, pero no le concedió especial importancia hasta que en 1878 acudió a la Exposición Universal de París, donde los prehistoriadores franceses ya estaban proponiendo una investigación más seria de los restos de los hombres de la Edad de Piedra, ¿no? Entonces Marcelino se le encendió la bombilla, recordó aquella cueva, regresó a la misma y en compañía de su hija María. Esta es una reconstrucción del gabinete de trabajo de Marcelino Sáenz de Sautuola, que es el señor que veis a la izquierda, y de su hija María, que es la niña que está allí. También de una manera accidental, o no, según explico en la novela, María advirtió algo que no había visto su padre, unos misteriosos, extraños animales pintados en el techo de aquella cueva, y le dijo a su padre: papá, mira, bueyes. No eran bueyes, obviamente, eran los bisontes de Altamira. Ahora hay en el Centro de Investigación de Altamira un monolito que recuerda precisamente a Marcelino Sáenz de Sautuola y a su hija María, con una placa que recuerda precisamente esta circunstancia. Marcelino Sáenz de Sautuola murió sin que le reconocieran su hallazgo. Es uno de esos herejes de la historia, a los que se les crucifica por llevar la contraria a la ortodoxia. Él había dicho que aquello lo habían pintado hombres de la época de la Edad de Piedra, de la prehistoria. Nadie le concedió la menor importancia, se dijo que era una falsificación, se le acusó de todo y finalmente murió sin que se le reconociera su hallazgo. Murió en 1888. Ahí queda el recuerdo, al fondo la actual entrada a la boca de la cueva. Hace 8 años, como os digo, aquí estoy yo, aquí está el libro que vais a votar y al fondo la cueva. El libro número 28. Hace 8 años comencé a trabajar en el libro número 28. Imaginé, mirad, no os podéis imaginar, vale la redundancia, la cantidad de veces que he estado solo ahí, imaginándolo, insisto, con el mismo término, el mismo verbo, a la treintena de personas que yo creía que vivían por allí, imaginando también sus conversaciones, sus miserias, sus virtudes. Es un pequeño pueblo, con todas las miserias de un pequeño pueblo, con el amor, con la rabia, con la envidia de sus distintos habitantes. Pero no me contenté con crear a Aya, o con que Aya me inspirara a mí, sino que quise que hubiera otra mujer que fuera protagonista de esta historia. Son 2 mujeres unidas por unas pinturas rupestres separadas por 16.000 años. Yo imaginaba a aquella gente caminando por allí, por esta zona de grandes praderas, muy parecido a lo que veis ahí, con brezos, con pinos, con avellanos, con abedules, con robles. Y yo comenzaba a sentir algo muy poderoso, no porque yo sea sensible ni sensitivo, que probablemente no lo sea en absoluto, pero es que el lugar es tan poderoso que hasta el más lerdo, como he dicho antes, sentiría que está ante algo excelso. Y para alguien que sueña despierto como yo, pues este es un colchón que invita a soñar. Aya y Legalema. Hace 20 años se comenzó a construir el actual museo de Altamira. No se podía visitar la cueva sin riesgo a que los bisontes y el resto de los polícromos se deterioraran. Aquello había sido durante el desarrollismo franquista pasto de las bestias. A miles entraban allí. De modo que se pensó en construir un nuevo edificio y una neocueva, una reconstrucción
tan fidedigna que no os podéis hacer idea de lo fidedigna que es, porque es más fidedigna hoy que lo que es la original, para imaginar cómo era la vida y el escenario de mis personajes. Estas son las obras del comienzo de aquel museo, este es el museo hoy en día. La neocueva. Yo necesitaba a otra mujer en el casi presente. Miren habría de ser mi alter ego. Nunca me he convertido en mujer, nunca he hecho un ejercicio de travestismo psicológico más difícil que ese, porque hay muchas cosas en Miren, especialmente su trato, la llamo en la novela Dog Girl, con los seres que están a mis pies. Durante el proceso de la neocueva se construyeron estos 76 paneles, 76 fragmentos en una nave industrial de Alcalá de Henares. Primero fueron por spam, más tarde ya silicona, luego moldes de cera, después se talló cada uno, y en cada uno de ellos las cientos de grietas que hay en la cueva están reproducidas todas. Y después se pintó sobre una superficie que es exactamente igual que la cueva original, en una composición realmente increíble que merece la pena ser vista. El 80% de esa superficie es roca caliza molida como la original, pero evidentemente tendrían que ser esas piezas reforzadas con vidrio y con fibra de vidrio, y también con unos tubos de acero para que después fueran colgadas y encajasen grieta a grieta como en un puzzle. Y la obra fue hecha por estas dos personas, por este matrimonio. Pedro Saura y Matilde Múzquiz. Ella falleció. A Pedro Saura, a mí temblándome las piernas, me dijo Pilar Fatás que le iba a regalar un ejemplar de mi novela. No solo reconstruyeron exactamente la cueva como esa era la original, sino que pintaron exactamente igual que se pintó, o se presupone que se pintó, hace 16.000 años. Es decir, con las mismas técnicas, pintando cada uno de los animales en el mismo orden cronológico en el que se presupone que fueron pintados. Aquí está Matilde Múzquiz. Aquí os hacéis una idea de cómo tuvo que trabajar Aya, o quien quiera que finalmente fuera, yo presumo que fue Aya, quien pintó los bisontes. Este es el resultado final. Es una obra, es increíble. Pero tuvieron ayudantes, y esto es real. Tuvieron ayudantes, algunas chicas fueron ayudantes de Pedro y de Matilde. ¿Y por qué no me iba a inventar yo mi propia ayudante? Miren iba a estar unida, no es está, pero podría haber sido ella, unida psíquicamente con una chamán poderosa, la más poderosa chamán que os podáis imaginar. Aquella niña que atravesaba en diagonal el tiempo con su mente hasta convertirse en mujer. Esta, segunda versión de Giuseppe del rostro ya adulto de esta mujer que os he dicho que acabaríais viendo y que está a mi espalda. Esa mujer que me susurró, no como los subnitas ni los caballos, me susurró esta novela. Aquí estoy yo. Pero realmente, y en el fondo, lo único que yo quería escribir era una historia de amor. Yo quería escribir una historia de amor a la naturaleza, porque no creo en otro Dios que ella. Si yo soy un pagano irreverente, creo que eso que llamamos Dios se advierte en los animales, en los bosques, en las fuentes. El resto son ropajes que se han ido añadiendo por parte de los hombres. Yo quería hablar del lenguaje original, de la relación que el hombre tuvo con la tierra y de la conversación que el hombre tenía con los seres vivos cuando era hombre realmente y no consumidor o contribuyente. Y todas esas lecciones me las han impartido los seres que están a mis pies, que ya van cobrando vida a lo largo de la charla. Gandalf, Benji, que aún está conmigo, y sobre todo Duende. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, aprovecharme porque
como dije antes, nos quedan 2 telediarios, hemos consumido uno, nos queda el de por la noche. ¿Alguna pregunta? Sí. Podemos encender las luces ahora ya para vernos. Antes ya os he imbuido del espíritu paleolítico y ahora volvemos a la realidad. Muchas gracias, ha sido alucinante el viaje. Gracias. Hay un aspecto que siempre me ha inquietado en el tema de las pinturas de animales, en la prehistoria, y con todo lo cósmico que podría conllevar, y es, ¿crees que pudiera haber algo también relacionado con el hecho de matar a un animal, el poder o la sensación de wow, de impacto que pudo tener el crear algo que quizá pudiera relacionarse con la sensación del espíritu que se ha perdido o el poder que igual eso les creaba la sensación? Yo estoy plenamente convencido de que el ejercicio de la caza no era un ejercicio deportivo. Es decir, no se trataba de cazar por deporte ni por diversión. Eso solamente se le ocurre a una mente enferma como la que tenemos actualmente. Aquella gente necesitaba comer y necesitaba cazar, pero creo que lo hacía con un respeto, el respeto que procede precisamente de la propia necesidad de comer al día siguiente, no de comer el día que estás cazando. De manera que no se podía esquilmar ninguna especie ni tampoco ningún recurso natural que estuviera próximo. De hecho, ellos rotaban la actividad recolectora, pero también la actividad cazadora. Es decir, tenían zonas de habitación permanente y zonas de agregación, es decir, lugares mágicos donde se convocaba a distintos clanes, por ejemplo Altamira, por ejemplo el Castillo, pero luego había zonas de cazaderos, donde se iba temporalmente en verano, por ejemplo, para cazar, la temporada aquella. De manera que el ejercicio de la caza contenía, en mi opinión, un componente espiritual mágico, trascendente, como el que tal vez tú acabas de dibujar. Es decir, no se trataba de consumir a un animal, porque ellos eran muy conscientes de que dependían de esa entidad que hemos nosotros convenido en llamar Dios, porque si no, nos la hemos inventado, porque de otro modo, el día en que el hombre percibió su soledad en este mundo, comprendió que enloquecería de dolor si no buscaba un refugio, y se inventó a los dioses. Pero el primero de esos inventos fueron los animales espíritu, fueron esas deidades a las que ellos rendían tributo porque si no, morirían. De manera que sí, creo que tienes razón, creo que había un componente mágico, religioso, en el acto de cazar, más allá del hecho obvio y pedestre de tener que comer y vestirte, ¿no? Sí, hay aquí una pregunta. No sé. Y otra aquí. Sí, esto por ejemplo. Sí, gracias por la charla. Lo único, 2 cosas. Poco de respeto al testimonio OVNI para los americanos que han derribado OVNIs y han hecho naves secretas con tecnología antigravitatoria. El OVNI es real y duradero. La cosa es que para la mayoría de los mortales no es... Y yo no he dicho nada que no sea eso. He dicho que al contrario, que el fenómeno OVNI... No es real, al contrario que... No. He dicho que... Bueno, vamos a conceder que yo me he equivocado. Rectifico. Yo he dicho, o quise decir, parece ser que sin acierto, que al contrario que sucedía con los fantasmas o con los ovnis, este enigma, este interrogante, está en el lugar donde fue hecho para todavía seguir interrogándonos sin haberse movido del lugar. Mientras que cuando el Espera, déjame terminar, puesto que tú has terminado tu primera parte de la pregunta. Mientras que, dije, o quise decir, mientras que el investigador, cuando llega al lugar donde se ha producido el incidente OVNI, este ya no está. Eso es lo que yo creo que transmití, y si el resto de la gente... siguen estando ahí, lo que pasa que no están bueno, accesibles al público. De acuerdo, genial. Vale, ¿alguna pregunta en concreto? Cuando tengas una experiencia cercana a la muerte hablaremos de Dios. Ahora no, yo tampoco la he tenido, pero sé que son reales. Gracias. Vale, yo te agradezco profundamente tu intervención y tu aportación. A mí me encantaría tener la convicción que tú tienes. De hecho, nada me gustaría más. Pero como no estoy inseguro todavía de nada, más allá del hecho de que las pinturas sí que están ahí, que es lo que yo he querido decir, pues no puedo decir otra cosa. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría saber qué ha llevado a Mariano Fernández Urresti. Gracias. A mí me gustaría saber qué ha llevado a Mariano Fernández Urresti a considerar la figura femenina
esa figura que está ahí, esa chamana, ¿por qué una mujer? En vinculación a la respuesta que has dado antes de lo que significaba la caza y de todo lo que Pues todo ese entorno. Mira, si uno analiza con calma lo que acabo de decir, habrá advertido que la figura o digamos el lienzo sobre el cual se proyecta todo lo que acabo de decir es la naturaleza. En cuevas prehistóricas con mucha frecuencia aparecen representadas vulvas femeninas. También se han encontrado figuras, como la Venus de Willendorf y otras, donde el aspecto, desde el punto de vista físico, de lo femenino está enormemente acentuado, es decir, muy marcadas los pechos, el sexo. Todo eso invita a imaginar que la deidad femenina, la necesidad de recrear la vida, de reproducirla, era considerado como algo muy importante en aquellas comunidades. Porque si las mujeres no parían, evidentemente no habría niños y por tanto el clan desaparecería, pero igual sucedería si las hembras de los animales no se reproducían. Por tanto, lo femenino era muy importante. Tan importante, no voy a hacer un spoiler de la novela, pero debéis cuando la leáis debéis de hacer esta reflexión, como en un momento dado el chamán Dagda viaja a lo que yo llamo los tiempos oscuros y desvela cómo entonces el principio religioso era femenino y las sacerdotisas eran femeninas. Fue más tarde, cuando el principio masculino, los dioses solares y por ende los sacerdotes, ocuparon el lugar que previamente habían tenido las sacerdotisas y el principio femenino, que es lo razonable si analizamos la charla con atención. Porque esta gente dependía exactamente de lo que acabo de decir, de que se reprodujera la vida. Y ese es un don femenino. Es evidente que precisa del aspecto masculino para concebir, pero es obvio que para ellos, que no tenían los mismos conocimientos científicos de cómo se producía la gestación de la vida, quien paría era la hembra, del bisonte, del caballo, de la cierva, del hombre. Gracias por la explicación y por coincidir con mi pensamiento. Muy amable. Nada, gracias a ti. Procedemos a darle la placa y el vino a Mariano. Muchas gracias. Gracias. ¿Te acuerdas de José Antonio? Sí. Quiero que te des recuerdo. Sí, por favor.